Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¿Cómo se declara culpable o no culpable? No culpable. Se queda el resto de su vida en la cárcel, como su padre, y ya no se habla más de él. Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, declarará en contra de sus hermanos o pasará el resto de su vida en una prisión americana sin ver el sol. Y va a haber todo tipo de presión encima de él para cooperar tanto contra sus hermanos que contra otros socios. Todo esto a cambio de que él dé información acerca del cártel. ¿Qué información? Rutas de trasiego, personajes involucrados, socios del cártel de Sinaloa, que producen el fentanilo. Esposado de pies y de manos, vestido con el característico traje naranja de recluso. Así se presentó Ovidio Guzmán, alias El Ratón, a su primera audiencia en territorio estadounidense. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Tras el deceso de su hermano Edgar Guzmán en 2008, Ovidio tenía apenas 18 años de vida y ya tomaba las riendas del gigante cartel narcotraficante. Con la extradición de su padre El Chapo en 2017, Ovidio tomó un papel más protagónico en el cartel y fue uno de los precursores de la droga que hoy acaba con más de 100.000 vidas al año de estadounidenses, el fentanilo. Con tan solo 24 años, creó el primer laboratorio de fentanilo en Culiacán, México. Sí hay pruebas, documentos, testimonios y grabaciones en donde Ovidio Guzmán participó directamente en la fabricación, transporte y comercialización de fentanilo. El organigrama era claro para la DEA. 4 hermanos, Iván, Jesús, Joaquín y por supuesto Ovidio Guzmán, empezaron a traficar con el fentanilo. También estaban identificados sus enlaces en suelo chino, donde facilitaban la materia prima para la producción de esta droga. Para producir ciertas drogas sintéticas, más que todo metanfetamina y fentanilo, y exportarlo desde Sinaloa hacia Estados Unidos. Ellos siguen operando en Sinaloa y siguen a la libre y siguen con un gran poder dentro del bajo mundo aquí en México. En 2019 las autoridades capturaron a Ovidio Guzmán, pero tuvieron que liberarlo tras la reacción de violencia. El 5 de enero de este año, con 29 fallecidos, entre ellos 10 militares, volvieron y capturaron a El Ratón. Ahora, con su extradición, dan un golpe a los pilares de los Chapitos. El gobierno quisiera obtener información de otras personas que también están en la mirilla, que quizás al ver que han logrado extraditar a Ovidio Guzmán, pues antes de ser arrestados ellos mismos vengan y ofrezcan información. El cartel de Sinaloa se divide en 4 partes. En una
está el hermano del Chapo, Aureliano Guzmán. En la otra está un socio que aún no se ha podido identificar exactamente por parte de la DEA. En la otra están los Chapitos, con las bajas de su padre el Chapo Guzmán y de ahora Ovidio Guzmán. Y en la otra esquina está el Mayo Zambada, que al parecer con estas dos debilitaciones de los Chapitos puede quedar con poder absoluto de esta temida organización. Hay varias ramas de la familia que siguen operando, hay varias ramas de la organización que siguen con un poder y una experiencia, una gran experiencia a lo largo de 30 años. La extradición de Ovidio Guzmán se dio este 15 de septiembre, la misma fecha de celebración de la independencia del país azteca. Según algunos medios americanos, lo sacaron en helicóptero y lo trasladaron en un Jet Bomber Challenger 605, mismo avión en el que fue extraditado su padre, el Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán fue llevado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago. En este momento es un edificio reclusorio para los delincuentes que esperan sus penas. Sus ventanas son de apenas 13 centímetros de ancho. Según informes de medios estadounidenses, a Ovidio Guzmán no lo dejan subir a la azotea por precauciones que el ratón pueda escaparse. Yo te diría que como promedio, un caso de esta índole, un año por lo menos antes de que llegue a juicio. El abogado que lo represente le dará a conocer que el momento para cantar es ahora. La dispersión del fentanilo en ciudades norteamericanas con nombre y apellido, fechas, montos, cargamentos, contactos, grabaciones. ¿Está consumiendo algún tipo de medicamentos? Sí, para la depresión, la ansiedad y dolores estomacales. Pero la pregunta recurrente es, ¿delatará el ratón a sus hermanos y la organización que los vio crecer? ¿Quién quedará al mando del cartel de Sinaloa? Creo que es una victoria simbólica por parte de los Estados Unidos de conseguir uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en extradición. Y es un premio para esta. Mientras el general Salvador Cienfuegos recibe honores de parte del comandante en jefe o el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el dictador Andrés Manuel López Obrador, en una corte federal de Chicago, Ovidio Guzmán, mejor conocido como el Ratón, recibe su primera audiencia y es juzgado. Y cuando los fiscales marcan toda la estructura del cartel, poniendo claramente a sus hermanos, quienes faltan por ser detenidos, y a varios cómplices, encuentran que hace falta una cabeza que no ha sido identificada, que influye mucho en el cartel de Sinaloa, que les abre las puertas a nivel federal para todas sus operaciones corruptas de extorsión, tráfico de armas, trasiego de drogas, asesinato y muerte. Y la pregunta quedó en el aire. El detenido no pudo o no quiso contestar quién es esa cabeza faltante que existe en el cartel de Sinaloa, que toma decisiones de alto nivel, que promueve las actividades del cartel y que hasta cierta manera les da toda la protección. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano, analista, politólogo, ex líder de Frena, y tenemos una infinidad de preguntas y comentarios para esta noche, pero no podíamos dejar pasar desapercibido este tema que tú lo has seguido muy de cerca
y que es algo que ha afectado altamente la seguridad de los mexicanos. ¿Qué te parece? ¿Será Estados Unidos quien finalmente haga todo el proceso de enjuiciar al cartel de Sinaloa? ¿O si la 4T queda en el gobierno, tendrán más protección, como se habla en las Cortes Federales? ¿Qué está pasando, ingeniero Lozano? Bienvenido. Muchas gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia de Charlas de la Noche, sobre todo ahora que estamos tanto en Facebook como en YouTube, en Spotify, y bueno, siempre en este foro en el que podemos decir las cosas como son, ponerle a las cosas por su nombre. Tenemos los mexicanos que entender que si bien hoy se dio esta primera audiencia de alguien al que le llamamos de repente el Chapito, porque es un poco la cara más conocida, pero realmente se le conoce como el Ratón, que fue extraditado, aunque tú sabes cuál es mi hipótesis, Frank, que él fue extraditado desde que fue capturado. Nunca estuvo en cárceles mexicanas y simplemente hicieron una negociación para lavar un poco la cara del gobierno mexicano, que se había realmente abstenido, además de la historia de este criminal confeso que es López, que lo dijo no una, sino varias veces, él había tomado la decisión de liberarlo cuando su primera captura. Mira, tenemos que entender, Frank, que si bien es esta la audiencia pública ante el Poder Judicial de los Estados Unidos, debemos de entender que la DEA, y no dudo el FBI, la CIA, hayan tenido un acercamiento desde el día que se dijo que estaba extraditado. Y entonces es muy posible entender que en esas conversaciones anteriores a esta parte pública fue que se dejó venir, como decimos los mexicanos, Anthony Blinken, Mayorkas y Garland, Merrick Garland, el procurador de los Estados Unidos, el secretario de Estado, que ahorita pues anda muy ocupado con el problema israelí-palestino, y que ahorita hablaremos de eso porque tiene una gran relación con lo que está pasando en México. Y sin duda, Frank, esos tres miembros del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos, pues su venida no fue gratis, más allá de los números y estadísticas escalofriantes de la muerte por fentanilo. Es muy claro que ellos ya traían información adicional. ¿Y qué vemos de parte de López, Frank? Vamos a los hechos. Primero, no condena. Fíjate lo importante que es esto. No condenar el acto terrorista del grupo Hamas contra el pueblo de Israel. Como decía por ahí un experto en relaciones internacionales, parece que López se maneja con luz intermitente en esto de la relación internacional. De repente, cuando le conviene, usa la doctrina Estrada de no intervención, pero en otras interviene totalmente, y recordaremos los casos de Pedro Castillo, lo que ocurrió también cuando le fue callada la boca en Colombia. En fin, hay una historia de intervenciones, pero esta, Frank, creo que es la cereza en el pastel de lo que nosotros muy anticipadamente y a riesgo de ser calificados de locos, de que López había ya orientado todo su interés en el eje soviético, en el eje castrochavista, en el eje de terrorismo y criminalidad internacional. ¿Por qué, Frank? Porque la misma embajadora de Israel en México fue muy precisa para calificar que repudiaba el que México, a nivel gobierno, López, entiéndase López, no los mexicanos, López, hablara de paz sin sumarse a los países que claramente identificaron este evento terrorista. O sea, eso aquí han quedado mal hasta las candirratas también, porque no le han llamado las cosas por su nombre.
cualquier proceso en donde se ve sujetos civiles, como fue en este festival que estaba en la parte sur de Israel, en donde gente estaba en una fiesta, en un evento masivo de tipo festival, y son ingresados gente con armas largas, atacarlos arteramente, digamos así, como dicen, realmente cara a cara, asesinar a la gente, gente que no estaba armada, gente que no representaba ningún activo estratégico. Es un acto terrorista. Es un acto terrorista y eso ya está identificado en todo el mundo. Hablaremos de cuál es la hipótesis que yo tengo, Frank, de por qué supuestamente, y fíjate, hago esto así de ponerle entre comillas, de si falló la inteligencia israelí. Yo tengo mi hipótesis. Es a lo mejor muy maquiavélica, pero bueno, me avala el que no me he equivocado en muchos pronósticos. Pero volvamos al tema que tú planteas. Esta intervención del Chapito se suma, Frank, a que el día de ayer, 11 de octubre, hoy es Día de la Raza, del Descubrimiento de América. Hay que recordar esta fecha simbólica para los mexicanos. Pero el día de ayer, Frank, se conmemoró el bicentenario del Colegio Militar. ¿Y qué hizo López? Volvió a invitar a la delegación a los militares rusos de Nicaragua y de Cuba, Frank. A ver, había tenido un extrañamiento de parte del gobierno de Estados Unidos cuando vimos desfilar después de la invasión de Rusia a Ucrania, una total proceso de invasión y de ocupación, que ya López daba muestras de burlarse del pueblo de los Estados Unidos. Porque todo esto, Frank, del Chapito, más la suma de Rusia desfilando el día de ayer, Frank, por segunda ocasión. Recuérdate, fue el 16 de septiembre cuando fue sorpresa ante los gabinetes de Joe Biden, inclusive de los partidos también republicano y del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que no podían entender que ante la censura que hoy tiene Vladimir Putin por su invasión a Ucrania, López volviera a invitar a la delegación militar rusa, cubana, venezolana y nicaragüense. Pues lo hizo ayer, Franco, otra vez. Pero no solo eso. Fíjate cómo vamos sumando las piezas del rompecabezas. 1, el tema de los abrazos. 2, con el Chapito. 2, el tema de la no condena a los actos terroristas del grupo Hamas. Tenemos amigos palestinos, Frank, seguramente tú tienes amigos de origen palestino, yo los tengo, y también de origen judío. Eso no tiene nada que ver con los pueblos, los hermanos palestinos, judíos, no, sino con los terroristas del grupo Hamas, que claramente sus actos son repudiables al 100%, y en el gabinete del gobierno mexicano no hubo tal. Se suma. Y luego sumo la presencia de la delegación militar el día de ayer, otra vez rusa, nicaragüense y venezolana. Y entonces te preguntas, Frank, ¿qué juego está jugando López? Y el juego que está jugando López es a una apuesta totalmente a alinearse con los grupos comunistas, soviéticos, de ultraizquierda y que están ligados a los cárteles del crimen organizado internacional. O sea, ante los ojos de los mexicanos, no debe haber ninguna duda de cuál es la apuesta del gobierno de la 4T. ¿Cuál es la apuesta del gobierno de este régimen castrochavista? Hoy veía un programa, y con esto termino mi comentario, Frank, para ir a desmenuzar más temas, que es muy importante que los mexicanos lo sepan. O sea, está enfrente de nosotros lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que quería comentarte, Frank? Que escuchaba que evidentemente este pacto global migratorio aprobado por López y firmado por Marcelo Ebrard, del que hemos hablado muchos programas en Charlas de la Noche, hoy escuchaba un programa de gente que está evaluando
las amenazas de una yihad a nivel mundial. Una guerra santa, como le llaman los musulmanes o los grupos islamistas de extrema, y hacía un recuento el analista político internacional de la geopolítica y decía que la frontera sur de México y que finalmente es la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos, él hablaba de que potencialmente hay allá, a través de este puente de México, hayan llegado miles de terroristas a los Estados Unidos, Frank. Y gente que puede ser convocada a raíz, porque dices tú, oye, ver, el poderío militar que tiene Israel, hasta parece tonto lo que hizo el grupo Hamas, pero ¿cuál es la apuesta del grupo Hamas? El provocar el golpe de Israel para llamar a una yihad mundial, donde estos actos terroristas, Frank, se puedan repetir en suelo americano, en suelo canadiense, en suelo europeo, con una supuesta solidaridad con el pueblo palestino, que no es tal, porque el grupo Hamas es un grupo radical dentro de la... Entonces, ¿a qué se han dedicado el grupo Hamas y su propaganda en los diferentes programas? A tratar, pues, de platicar toda la violencia y la represión y la ocupación que han tenido de sus territorios. Sí, pero nada justifica que vayas y asesines a 260 personas, secuestres turistas, secuestres gente civil, niños. Señoras, no hay justificación, Frank. No hay justificación. Entonces, hay una preocupación de que este contraataque que está haciendo Israel, porque es un contraataque, pero un contraataque que intenta desaparecer de la faz de la tierra al grupo Hamas, tanto en Siria, tanto en Líbano, como sin duda en la Franja de Gaza, que está también ahí atado al tema iraní. Y francamente, apreciados audiencia, es importante que nosotros sepamos, porque escuché de un mexicano decir, bueno, ya tenemos suficientes problemas aquí en México para andarnos preocupando de lo que está pasando en el mundo. A ver, espérame. Nosotros en tu programa Charlas de la Noche, Frank, hemos documentado una migración tan terrible, tan descontrolada, en la que probablemente, ahora que se ha analizado que fueron 2 años de preparación, este ataque que hizo el grupo Hamas, 2 años de preparación. Yo tengo, ahorita te platico mi hipótesis, la podemos analizar, de por qué supuestamente falló la inteligencia israelí, pero vamos al tema mexicano. Y en el tema mexicano, López Obrador, la 4T, el gobierno de Morena, ha sido un puente que probablemente esté totalmente orquestado y negociado para que nosotros seamos el paso de terroristas a los Estados Unidos, que puedan desestabilizar en los próximos meses al país donde tú vives, Frank. O sea, es un asunto de una amenaza porque el tipo de guerra de yihad es una guerra de terrorismo, de guerrillas. Es localizar lugares en donde para ellos son simbólicos, en donde la población civil se ve violentada, asesinada, secuestrada, y mutilada. Cuando tú ves las decapitaciones de niños hechos por el grupo Hamas, ellos lo están viendo como una guerra santa, una yihad, en la que les justifica su fin todos los medios que están utilizando, Frank. Y López, en este momento yo lo acuso de ser parte de esta red internacional en donde por órdenes de Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, él ha jugado un papel activo en la infiltración de terroristas a los Estados Unidos y Canadá, usando como puente a México. Y tienes mucha razón, ingeniero, partiendo de la base
de que el club palestino libanés más grande en el mundo está ahí en Monterrey. Claro, claro, tenemos excelentes amigos ahí. Sí, ahora, pero bueno, hay mucho dinero de palestinos y de judíos en Monterrey, como también hay mucho dinero de judíos y palestinos en Estados Unidos. Ahora, para concatenar lo que estás diciendo, ¿no se te hace raro que hace 4 semanas Estados Unidos, cuando ya anunciaban las nuevas caravanas, Estados Unidos le pide de favor a México que por favor cierre la frontera sur? Y López lo que hace es enviar autobuses de lujo con aire acondicionado a Chiapas para acelerar el paso de esos migrantes. Y la CIA descubrió que ahí venían 100 terroristas a los que López facilitó el paso por México para llevarlos a la frontera. Está Mira, Frank, de nivel. Sí, ahora, sí, perdón, sí, escucho. Ahora, todas las situaciones que se han visto venir. Sí, Yihad y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, tienen muchos antecedentes, tanto en México como en el mundo. Acuérdate que Yasser Arafat fue el que organizó los ataques terroristas de personal deportivo en las Olimpiadas de Múnich. Ya te presenté yo en aquella ocasión fotos de Lula da Silva con Yasser Arafat. Bueno, ahora prepárate para lo que te voy a mostrar, a ver si logra entrar la imagen, porque me la está... Mientras ponen la imagen, Frank, me gustaría comentar que aquel asunto en las Olimpiadas, recordemos que terminó con la muerte de 11 deportistas olímpicos judíos. Fueron 11. Ahora, imagínate ahorita que estamos hablando de cientos y cientos de judíos que fueron asesinados a mansalva, sin ni siquiera estar armados, ni estar en una posición en un cuartel militar, haciendo armas, no, estaban en un festival, Frank. Y bueno, te sigo escuchando, Frank, a ver si encuentras la imagen. No, pero evidentemente esto es una conflagración mundial, porque toda la red castrochavista que está alineada con Rusia y con China, Irán, pues lógicamente están tomando partido, Frank. Y lo ves al no condenar, o sea, imagínate, Venezuela, Cuba, Nicaragua y México no condenaron los actos terroristas del grupo Hamas. Mira, así de claro, López a México, y que esto puede convertirse en una zona de conflicto también cuando somos un país que ha vivido la paz durante los últimos más de 100 años y que López, con sus características y fanatismo por el comunismo, el castrochavismo, nos está llevando de encuentro a los mexicanos. Bueno, ingeniero, mira, ya te tengo aquí la imagen de Fidel Castro casi de la mano con Yasser Arafat. Y dice Fidel Castro, : la conexión palestina. El ya fallecido cubano líder Fidel Castro y la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, siempre mantuvieron unas relaciones muy cercanas en cuanto a su amistad. Y más abajo, el reportaje dice Ramallah West Bank. En noviembre del 74 ya Yasser Arafat había pues básicamente llevado sus lentes Ray-Ban, ya ves que siempre los llevaba puestos. Sí. Si dice que lo que más... Para nuestra audiencia,
es explicarle, sí, es explicarle, Frank, que es la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que pues dio finalmente forma a lo que es el grupo Hamas, el Hezbolá, el ISIS, que son grupos muy radicales, grupos de muerte, de choque, de asesinato. Hay que decirlo, Frank, para ellos los Estados Unidos significaban un aliado de los israelitas, de Israel. Entonces la forma que Yasser Arafat, que no tenía ninguna falta de neuronas, encontró que la forma de tener también cercanía para estar poniendo contra la pared a los Estados Unidos era Cuba. Era Cuba, o sea, Cuba era el país natural para que, así como Rusia intentó poner sus misiles ahí, Yasser Arafat hiciera. Entonces, ¿a dónde nos lleva López, Frank? A lo que hizo Fidel Castro con Cuba. O sea, nos está volviendo una isla continental que apoya a terroristas, que apoya al eje Irán, Rusia, indudablemente las organizaciones terroristas de Hamas, y ese es el peligro, Frank, un peligro muy fuerte, porque ellos van a tratar de desestabilizar las elecciones de los Estados Unidos del próximo año. Y también a México lo van a usar como carne de cañón. Ahora, desde la óptica de los Estados Unidos, Frank, pueden ocurrir escenarios muy, muy complicados. ¿Yo qué pensaría como miembro del Gabinete de Seguridad Nacional de los Estados Unidos? Que hay que ir por López ya. Hay que acabarlo. O sea, no nos sorprenda, Frank, que pueda ocurrir un evento, un magnicidio, porque ellos ya se confirmó que López ha jugado dándoles a tole con el dedo a los americanos. Recuérdense que el fentanilo, y eso ya se ha identificado en España, en Italia, etcétera, en Europa, es también una fuente de financiamiento de los grupos terroristas sirios, Frank, de los grupos terroristas islámicos. O sea, el fentanilo es una mercancía que ellos usan para financiar su guerra santa. Entonces, si estamos en una mesa, Frank, me imagino a gente como Ann Milgram, como Sherwood, que es la asesora de seguridad nacional. Oye, espérate, este señor ya no salió más peligroso. Me refiero a López Obrador, ya no salió más peligroso que Manuel Noriega de Panamá. Ya no salió más peligroso que Fidel Castro, porque aquí hay 3.300 kilómetros de frontera y el señor dice que sí, pero no dice cuándo. Y te voy a apoyar, y por eso sacó a la DEA de aquí, y por eso liberó el Chapito. Entonces, López estratégicamente, él ya apostó, la 4T ya apostó a Rusia. La vez pasada en un programa tuyo, Frank, hiciste un análisis muy certero, porque después tomó mucha fuerza, de que el lugar donde hay más espías rusos del mundo es México. ¿Te acuerdas, Frank? Exactamente. Todo eso, como decía, si hay un acto de corrupción o hay un acto de futuro sabotaje, está enterado el presidente. Y López está jugando un juego sumamente peligroso en el que nos está llevando al baile a nosotros, a un baile siniestro, perverso y sumamente de guerra. Entonces, yo quiero decirlo con todas sus palabras. ¿Yo qué esperaría como reacción de Estados Unidos? Que vengan por López, que lo acaben. Y acaben con todo el grupo que de alguna forma te da una cara de cooperación, de buenas amistades, de buenos vecinos, pero todos sus hechos, Frank, todos los hechos de López, y ahora ya entiendes por qué la refinería Dos Bocas es una forma que, ante el bloqueo que pueda hacer Estados Unidos de gasolina refinada, ¿qué están haciendo ahorita con la Franja de Gaza? ¿Qué hizo Netanyahu? ¿Qué hizo el gabinete israelí? Quitarles combustible, todos los energía. Exacto, Frank.
Entonces, ya entiendes el Tren Maya militar, entiendes la refinería Dos Bocas, entiendes el Chaifa, y todo va cabiendo en una visión en la que yo ojalá estuviera totalmente equivocado, Frank, ojalá estuviéramos, porque hemos coincidido mucho tú y yo, de que López, a la hora que apostó a Rusia, a Cuba, a Venezuela, lo que menos le interesa es la gente, a él no le interesa la gente. Él quiere ser parte de la historia de romper el poderío del imperio, de los falsarios, como él le llama, de los corruptos gringos. Lo dice abiertamente, Frank. Le llama falsarios, les llama corruptos, les llama imperialistas. Ya cuando se presenta Blinken y Mallorca, bueno, pues ahí los atienden en el Palacio Nacional, les dan verdaderamente a tole con el dedo. Pero tú lo has dicho, los americanos no son tontos. Ya ahorita deben de tener perfectamente identificado que la familia de López y el séquito más cercano, porque ¿qué hace López, Frank, también? En estos días tú empezaste tu programa con eso. Homenajear a Salvador Cienfuegos, Frank. Es una bofetada a los Estados Unidos. En este momento, Frank, fíjate, desfilan los rusos, no condena el acto terrorista de Hamas, y además homenajea a Salvador Cienfuegos, que los Estados Unidos consideran una vinculación fuerte con el crimen organizado. ¿Qué más bofetada quieres aparte de pedir que quiten la Estatua de la Libertad, Frank? O sea, está retando a los Estados Unidos, Frank. El dictador López está retando a los Estados Unidos. Y los consulados mexicanos y las embajadas, porque ver a Alicia Bárcenas ir a besarle la mano a Miguel Díaz-Canel en el evento del Grupo Puebla la semana pasada y hablar de que somos un país de paz y que no podemos ahorita tomar partido ante un acto terrorista, y lo mismo lo dijo Sheinbaum, que es la que supuestamente continuaría la herencia de la 4T, y lo dijeron sus diputados morenistas, Frank, en la Cámara de Diputados, que para ellos están con Palestina. No, pero espérate, aquí no estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Hamas, el grupo terrorista. Entonces, Frank, si los americanos no están entendiendo el mensaje, merecen la derrota y merecen lo que les va a pasar, porque la infiltración de terroristas a través del Puente de México, yo de veras haría un llamado a nombre de los mexicanos, Frank, no de una intervención extranjera, no, sino que simplemente este es un asunto internacional. No es que vengan a intervenir en la administración de México, no, es que este dictador está llevándonos a un pantano peligroso, delicado, y que siempre que un hombre te habla de paz es porque esconde su brazo de guerra. A mí cuando me exageran mucho hablando de paz, que es lo que el lenguaje y la narrativa que trae López, malo el cuento, Frank, malo el cuento, y más en un mentiroso y engañador como él. Entonces yo pregunto, yo creo que Trump ya lo tiene claro, Donald Trump. Biden ya no sé ni dónde anda, Frank. Se equivoca hasta para homenajear a la gente, se sale cuando no se debe salir del escenario. Creo que es lo que le llaman el deep state, el estado profundo, el que debe estar analizando y decidiendo qué va a hacer con López. Y a lo mejor el Chapito les da las herramientas para decir, vamos por López. Porque si no lo hacen, Frank, yo creo que ya están corriendo un riesgo mayor. Así de claro, ¿eh? Y finalmente nosotros también. Espérame, a ver. Aquí no hay una traición a México de los que somos mexicanos, sino simplemente que este asunto ya es para mí, Frank, la antesala de atentados terroristas en los Estados Unidos, facilitados por el gobierno mexicano. ¿Y qué van a hacer ustedes los americanos? Más les vale tomar cartas en el asunto. Este análisis que estamos haciendo, Frank, tú y yo,
No lo va a escuchar ningún mexicano en ningún medio nacional, en ningún comunicador del sistema. Creo que es sumamente atrevido, audaz, pero no nos hemos equivocado, Fran. No nos hemos equivocado. Ahora, entonces, que interrumpa. Sí. Los medios americanos, puse un fragmento hace 2 días cuando hablé pues de esos autobuses que mandó López por terroristas para movilizarlos a la frontera tejana. Los mismos periodistas norteamericanos no creen que Rusia vaya a invadir México para vengarse de Estados Unidos. Se burlan, creen que es algo pues sacado de la manga, cuando tú viste que hace 3 años en una fiesta del 15 de septiembre había cantidad de jóvenes rusos escoltados por miembros del ejército mexicano y hasta se tomaban sus selfies y hacían para acá y para allá. O sea, Putin hizo un reconocimiento del territorio, hasta los carteles del narcotráfico estudió. Vladimir Putin hizo toda una semblanza social, geográfica y nacional de México para hacer su analogía y decidir. Y ahí te va la exclusiva. Ya están llegando a México las piezas para ensamblar en México misiles Satán. Misiles Satán son los misiles nucleares más letales que Rusia tiene en su arsenal, que aquí pusimos la imagen y que hasta Vladimir Putin mandó bendecir en una ocasión. Entonces, déjame ver si les encuentro la foto mientras tú nos dices qué te parece de cuando la crisis de los misiles en Cuba, que solo era instalarlos, ahora ya se van a fabricar en México. Muy bien, mira, Frank, este es un camino en el que se lleva recorrido. Desde el momento que nosotros anunciamos que México lo que pretendía era instalar una dictadura militar castrochavista, ahora sí le suena lógico a cualquier mexicano por qué toma el ejército todos los aeropuertos, Frank, todas las aduanas, todos los puertos, migración, bancos, remesas. Entonces, nos ha venido llevando, Frank, López en esta dictadura, mientras los ilusos e ingenuos, que hay que recordar que fueron tontos útiles, aquellos que dijeron López debe terminar su sexenio. Estoy recordando el 10 de abril del 2022, que debe ser una fecha que ningún mexicano debe olvidar, la de la revocación de mandato, cuando el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y actores sociales, comunicadores, opinólogos, editorialistas, intelectualoides, orquestaron una campaña que había que dejar a López todo el sexenio. Van a levantar lo que cosecharon, lo que sembraron. Sembraron apatía, sembraron urnas vacías y, Frank, ahorita no vemos quién, o sea, la Xóchitl está escogida por López como el rival más débil. Entonces el cambio de rumbo a México lo veo cada día más complicado y va tomando más fuerza el sálvese quien pueda. Claro, esperamos un milagro, aparezca un candidato, si Verástegui sea que consiga las firmas, o aparezca otro que tenga otro rumbo que definirle, porque también, Frank, lo que hemos escuchado de la supuesta oposición es, vamos a revisar unas cosas ahí de dos bocas. O sea, no trae contenido, Frank. La propuesta de la supuesta oposición, ya no lo digo yo, lo están diciendo todos los editorialistas y analistas que tienen algo de dignidad. Xóchitl no trae mensaje, Frank, no trae plan.
no trae propuesta. Le agarró de sorpresa la improvisación de haberla sacado de candidata como un costal de box para entrenar a Morena. Eso es lo que es, un costal de box para entrenar. Es inaudito, Frank, cómo le tomaron el pelo a los mexicanos, queriéndoles crear una falsa esperanza, cuando estamos viendo día a día, Frank. Y ahí tengo otro dato. Acaban de quitar 15,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial, a los jueces, hasta a sus jubilados. ¿Qué te recuerda, Frank? El cómo empezaron a apretar al INE. Esto fue lo mismo que hicieron en Venezuela. Apretaron al Consejo Electoral, van apretando los presupuestos, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, senadores, aprietan y ahorcan. El INE no se toca. Ahorita ya no hay quien diga que el INE no se tocó y se tocó a fondo, Frank. Hoy veía una editorial de, si mal no recuerdo, Salvador Camarena en El Financiero, y varios más, ya empiezan todos, Salvador García Soto, todos hablan de que la desinflada, el Titanic, la botarga, que es Xóchitl Gálvez, le es imposible tener una propuesta porque ni siquiera ella esperaba que iba a ser candidata, ni tiene la capacidad, ni tiene la experiencia, ni ha tenido la historia, Frank. Ahorita saca, oye, toda la vida estuvo defendiendo el aborto y ahorita dice que va a respetar a los que no. Toda la vida estuvo firmando la militarización y ahora dice que pues no está muy de acuerdo, como queriendo ganar algo de terreno porque está completamente ya tirada al suelo, Frank, al suelo. Entonces, pues es el juego que quiere López. El hombre más feliz de que Xóchitl continúe como candidata es López Obrador. Es un rival a modo, es manejable, es aplastable, es arrasable. Y los mexicanos, así como los engañaron el día de la revocación de mandato, así como los engañaron con que el INE no se toca y las mareas rosas, día a día, Frank, no ves nada que se escape de una ruta a seguir para que México sea un aliado de Rusia, Cuba, Venezuela, en matar el poderío de los Estados Unidos y siento que Canadá, para instalar una nueva lucha de lo que ellos le llaman el colectivismo, el marxismo, comunismo, las dictaduras narcomilitares y por el otro lado el capitalismo, la generación de riqueza. Entonces, quien tiene el poder, quien tiene el dinero, quien tiene los recursos, Frank, no somos los ciudadanos, no lo somos los ciudadanos mexicanos. Acuérdate que estamos desarmados en general. En general, la Constitución te permite estar armado, pero yo ahorita más que nunca verdaderamente aplaudo el derecho, no sé si es la cuarta enmienda, Frank, tú me podrás recordar, la del derecho a estar armado de los... Es la segunda enmienda constitucional en los Estados Unidos, la que te la van a necesitar, Frank. La van a necesitar porque ya se coló un montón de terroristas por aquí. Ya se colaron, Frank. Ya se colaron y López les ayudó y les va a seguir ayudando porque sigue llegando al Chaifa un vuelo diario de Venezuela, Frank, y no está llegando de turistas. No está llegando de turistas. Y sigue. Yo me gustaría nada más, creo que sí se nos perdió esa parte. Te decía que ya en México ya se ha vuelto un lenguaje común hablar de nuestro camino hacia ser la Venezuela del Norte, la Cuba continental, la Gran Nicaragua, etcétera. Y empiezas a ver a los editorialistas ya tomando un poco, les costó 5 años, 5 años, Frank, darse cuenta. A gente como Macario Esquetino, a quien le reconozco la parte de análisis económico, pero es un hombre muy superficial en ver la raíz de las cosas, porque él fue un promotor de que la gente no revocara el mandato de López. Él defendía que López se debía quedar 6 años.
Y ahora dice que sí nos llevan a Cuba, que sí nos llevan a Venezuela. 5 años después, Frank, es terrible hablar con retrasados, con gente atrasada. Ahora el mismo Felipe Calderón empieza, fíjate lo que acaba de hacer Felipe Calderón, empieza a llamar a un posible golpe de Estado a López, cuando él y Margarita Zavala, su esposa, fueron acérrimos enemigos de revocarle el mandato a López, que porque tenía que terminar su sexenio y que si no al rato también a ellos les iban a aplicar la revocación. Ahorita quiere incentivar el que haya un golpe de Estado porque no ve fácil que Morena se vaya a ir en los siguientes 3 o 4 sexenios, en que México va a rozar la miseria, en una dictadura completamente militar, una pérdida, en donde vamos a ser un país colonia cubana, colonia rusa, colonia venezolana, Frank. Y les importa, sí, indudablemente. Y lo que traen estos extranjeros detrás es tomar el dinero de las remesas para fortalecer el rublo y para fortalecer el yuan, no yen, el yen es la moneda japonesa, y de allí armar su estrategia sucia contra los Estados Unidos. Lo tienen muy bien pensado, como lo decías, ingeniero Lozano, y tristemente tenemos unos letargados periodistas decrépitos, viejos, que no entienden el mundo actual. Sí, yo me he enterado, porque a veces hasta me han dicho, y te lo dije a ti fuera del aire en 2 ocasiones, ingeniero Lozano, me dicen que por qué te hago caso, que por qué te entrevisto. Allí es donde yo me estoy dando cuenta. Me acordaste porque me habló un asistente de este escretino, Jotino, como se llame. Esa gente está completamente pues fuera de base. Están obsoletos, Frank. El punto es que ellos están obsoletos. Se quedaron todavía en las peleas tipo PRI, tipo PAN, se quedaron ahí y no se están dando cuenta que este es un asunto de una geopolítica mundial que se está llevando de encuentro a México, en donde López toma una decisión de estar alineado a los países comunistas. Todavía no lo alcanzan a ver, Frank. Y bueno, a nosotros nos toca hablarlo. Y yo déjame decirte que en esta parte en la que mencioné que espero un acto audaz, inteligente, sabio de parte del gobierno de los Estados Unidos ante la amenaza que significa ya el dictador López para ellos. Fíjate que te quiero platicar, y a toda la audiencia de Charlas de la Noche, Frank, mi hipótesis del tema israelita-palestino. No me voy a meter en el tema de la historia y irme hasta las épocas de Judea y la tierra prometida. No, Fran, vamos a lo práctico. ¿Qué es lo que importa? Falló. A ver, eran miles de misiles lanzados por el grupo Hamas. Miles de milicianos, Frank. Yo te pregunto, ¿no lo sabía el gabinete de Israel? ¿No sabían sus fuerzas de inteligencia que se estaba preparando esto? Y me recuerda el 9/11 con las Torres Gemelas, que siempre ha estado planteada la hipótesis de que George Bush dejó un poco que avanzar el tema para poder tomar Irak y acabar con Saddam Hussein. Va mi hipótesis, Frank. La inteligencia israelita no falló. Creo que ellos hicieron un acto de sacrificio, como en el béisbol, un bateo de sacrificio en donde para que avance el otro, pegas una bola en donde ya te van a hacer out. Bueno, tiene en este momento la justificación y la excusa a nivel mundial Netanyahu, además de su problemática interna que estaba viviendo política. Recordemos que Netanyahu ya pinta dictador.
O sea, ya tiene 17 años en el poder, con una problemática muy seria también interna, de gobierno interno. Y bueno, pues qué mejor que ahorita tener el sartén por el mango para atacar con todo y exterminar al grupo Hamas. Yo creo que ellos esperaron, Frank, tratando de controlar lo más que se pudiera los daños. Como quiera, estás hablando de cientos de judíos que perdieron la vida inocentes. Pero a cambio, este señor, a mi modo de ver, los judíos van a atacar con todo y no van a dejar piedra sobre piedra, porque decidieron que este asunto no se resuelve más que acabando por completo con todos los estados que promueven, que son cómplices, que solapan la formación terrorista. Esa es mi hipótesis, Frank. Yo no veo cómo se puede equivocar una fuerza de inteligencia como la que tiene el pueblo judío a ese nivel. O sea, oye, espérame, yo estoy viendo, a ver, aquí, a ver, ¿cuántas intervenciones telefónicas tendrán? ¿Cuántos espías tienen en la Franja de Gaza? ¿Cuántos colaboradores, informantes tienen en la Franja de Gaza como para no ver la movilización que estaba ocurriendo de paracaidistas, de misiles, de gente que entró por tierra, de reventar completamente las cercas? Yo, discúlpenme, a lo mejor es una posición maliciosa, pero creo que Israel permitió la excusa perfecta para arrasar. Y esto, pues sí, efectivamente puede convertirse en una conflagración mundial, que yo no la veo lejana, ya cuando empiezas a ver a los países árabes mostrando solidaridad a Palestina, pero no dice nada del grupo Hamas. Y entonces, cuidado. Y acá, el Reino Unido, Francia, Alemania, ofreciéndole todo el apoyo, sin duda Estados Unidos, Canadá, ofreciéndole todo el apoyo al pueblo de Israel para contraatacar. Entonces, yo no quiero dejar abierta esa hipótesis de, se equivocaron, miren nomás qué error tan grande de la inteligencia israelí. No, espérate. No nos chupemos el dedo. Así como yo le he pedido a los mexicanos que no se dejen atolear por López, que les hace creer que la 4T y que por aquí, y que nos ha llevado totalmente a formar Venezuela del Norte, aliado con Rusia y con Cuba, porque recordemos, Vladimir Putin sinceramente no hace en el mundo a López. Vladimir Putin, a quien hace en el mundo es a Miguel Díaz-Canel, y sabe que es el titiritero real. Él es el titiritero real de López, el cubano. El dictador asesino cubano, él es el verdadero titiritero, y a su vez él es un títere de Putin. ¿A cambio de qué? De que ellos viven como jeques, viven como grandes burgueses, mientras el pueblo muere completamente de inanición, de hambre. Y bueno, Frank, yo creo que... Sí, no. Ahorita ya el abasto de medicinas está por los suelos en Cuba, en Venezuela, Frank. Me consta, conocidos venezolanos que tienen años que salieron de su país, le siguen enviando hasta paracetamol, Frank, ibuprofeno, medicinas básicas que no encuentran ellos en Caracas, no se digan las demás periferias de Venezuela. Pero, Frank, yo creo que el programa de hoy, que si tú me permites, yo también lo quisiera difundir en mi canal de YouTube, además del tuyo, debe tener una amplia difusión, porque estamos diciendo lo que no se dice en México, Frank. Estamos diciendo lo que no se dice en México. No se dice, Frank. No, que si se robó la tesis la Xóchitl, que si el tipo Rommel Pacheco, que era panista, ya se pasó a Morena, que si puras cortinas de humo, Frank, y López sigue dando pasos. Que esté listo el Tren Maya, que esté listo Dos Bocas, porque son parte de la estrategia de guerra
de Cuba, Rusia, Irán contra los Estados Unidos. Así es, ingeniero, incluso yo estoy perplejo. Tú sabes, tenemos una conexión con CNN, con un proyecto meramente investigativo de ranqueo de mercados. Y lo que nos ha sorprendido muchísimo es cómo un canal de televisión colombiano informa mejores cosas y a más detalle sobre el cartel Jalisco Nueva Generación, sobre el juicio del Chapito, que cualquier cadena mexicana. Y no, aquí, Frank, no se habla. Frank, no se habla de eso. Ahorita la gente la traen con el petate del muerto, de puras tonterías de bajo nivel. Que si puras tonterías, Frank. No estamos viendo el tuétano, no estamos viendo el hueso, o sea, es puras cortinas de humo, y los que, bueno, estudiamos un poco qué está pasando y vemos diferentes versiones de las cosas, analizamos. Yo te digo, Frank, que tenemos que seguir haciendo conciencia en el pueblo mexicano de que vean que este señor nos está llevando a un precipicio y probablemente a una barbarie, la que puede ocurrir en México a la hora que nos conviertan en el equivalente a Ucrania para Rusia, pues es México para Estados Unidos. Y que, como dicen, las grandes potencias pelean sus luchas en otras tierras, no en las suyas, Frank. No, precisamente para que los muertos los pongan otros. Así fue la Guerra Fría, así fue la Segunda Guerra Mundial, así fueron muchas cosas precisamente para evitar eso. Ingeniero, dejamos de tarea para la próxima semana un listado de preguntas y pendientes que tenemos para el programa, porque ya el tiempo se nos agotó con este tema tan interesante. Pero muy bien, Frank, encantadísimo. Y si sale alguna cosa extraordinaria, bueno, pues siempre tendremos la opción de revisar ahí nuestras agendas y ver la posibilidad de que los mexicanos escuchen la verdad. Porque lo que sí les puedo garantizar a los mexicanos es que no les están diciendo la verdad los medios tradicionales, la gente que está en la grilla, en la politiquería, y que no están viendo verdaderamente las grandes amenazas que tenemos como pueblo. Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Gracias, Frank, te mando un abrazo y a toda la audiencia. Buenas noches, un abrazo igualmente, y nos vemos y nos escuchamos mañana, y con el ingeniero Lozano, si hay algo antes, tan pronto sea posible, si no, la próxima semana. Un abrazo, gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.